tomar nuestros asientos y vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ya estamos terminando este libro, ya vamos por la lección número 23. Y el tema de la clase de hoy, ¿quién lo sabe? Juicio de la nación. Yo sé que este mes es un poquito difícil, ¿verdad? Tanto corre, tantas actividades y planes con la familia. A lo mejor se nos hace hasta difícil ponernos al día con la clase, ¿no? Pero vamos a poner entonces nuestra atención para llevarnos algo nuevo a nuestra casa, a nuestro corazón. Amén. Amén. El juicio de las naciones. La lectura se va a encontrar en Mateo 25, del 31 en adelante, para los que no tengan su expositor. Y le voy a pedir a nuestro hermano Abraham que nos lea los objetivos de la clase de hoy. Conocer la justicia de Cristo al dar a todos su merecido en cuanto al trato con Israel. 2. Evaluar el carácter de los creyentes en relación a su identidad como ovejas de Cristo. 3. Reflexionar sobre la conducta idónea de quienes pertenecen al reino de nuestro Señor. Amén. Muy bien, gracias, hermano. El pensamiento central, Maribel, si me lo puedes leer. Amén. En el juicio de las naciones, la justicia de Cristo se manifestará para con las naciones en relación a su trato con la descendencia de Abraham. Amén. Y vamos a leer todos juntos el texto agrio que se encuentra en Mateo 25, 40. Si todos los tienen, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Digámoslo una vez más. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén, amén. Vamos a entrar de una vez a la lectura bíblica y luego empezamos a comentar. Mateo 25 del 31 en adelante. Yo voy a leer el 31 y el 32 porque me parece bien importante, y ustedes entonces siguen con el 33. Dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? El versículo 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén.
Hemos estado, no sé si alguien me puede decir, ¿de qué hemos estado hablando todos estos domingos? Más o menos, ¿cuál sería el tema principal? ¿Ah? Dígalo en voz alta. El retorno de Cristo. El retorno de Cristo a la tierra. Ajá, ¿y qué más? Del milenio. ¿Qué más? Los acontecimientos antes del fin. Así que todo lo que hemos venido hablando son de las cosas futuras que han de pasar. Cosas que nosotros debemos saber muy bien, porque si nos preguntan, antes que nada, el Señor en su misericordia ha querido revelarle a su pueblo su plan para la humanidad. ¿Cómo es que Él planea terminar con esta vida? Vamos a ponerlo así. Porque el Señor tiene una vida mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Lo que acabamos de leer, en resumen, ¿qué fue lo que acabamos de leer? En esta lectura que acabamos de hacer ahora, se resume en que van a haber dos grupos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos grupos? Uno es ovejas. ¿Y las ovejas? ¿Cuál será el fin de las ovejas? La vida eterna. ¿Y el fin de los cabritos? El lago de fuego, el castigo eterno. Al final de todas las cosas se resumen en que el Señor hará justicia. Algunos a lo mejor han de ver esto como injusto, pero el Señor es un Dios justo. Un juez, para ser justo, para hacer justicia, ¿qué uno espera de un juez cuando tiene un criminal delante de él? ¿Que lo perdone, que lo mande para su casa? No, hacerle justicia, que pague por lo que hizo, ¿verdad? Entonces Dios, que es un Dios misericordioso y lleno de amor, dice la palabra que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso tiene una fecha para terminar. Va a llegar un momento en que va a decir, como pasó con Noé, y el mismo Jesús se refirió a la historia de Noé para decir, así será también como en los días de Noé. Llegó el momento en que Él dijo, hasta aquí. Y cerró la puerta del arca, se acabó la oportunidad. Así es que el Señor es paciente, el Señor espera a que el ser humano tome su decisión y le da chance tras chance tras chance. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice la palabra, ¿cuándo es que el juicio de las naciones? ¿Esto es lo mismo que el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco? ¿Qué piensan ustedes? No es lo mismo, hermanos. El juicio del gran trono blanco se va a efectuar al final de todas las cosas, después del milenio, después que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, cuando ya no haya un solo ser humano vivo, es cuando será el juicio del gran trono blanco. Pero hoy vamos a hablar de otro juicio, que es el juicio de las naciones. Y en el versículo 1, el versículo 31 nos dice cuándo es que va a tomar efecto este juicio. ¿Cuándo será? Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y sus santos ángeles con él. Así que vamos a poner un poquito otra vez el orden. Primero, ¿qué va a ocurrir antes de que empiecen todos los juicios de Dios? ¿Qué es lo que va a ocurrir primero? El rapto de la iglesia. Amén. Entonces vamos a ponernos otra vez en orden. Primero ocurre el rapto de la iglesia. Y luego, después del rapto, empiezan la tribulación y la gran tribulación, que de acuerdo con el libro de Daniel, la profecía que recibió Daniel, ¿cuántos años son? 7 años. A la mitad de los 7 años empieza lo que se llama la gran tribulación. ¿Y cómo en el Antiguo Testamento le llaman a esto? Tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. Esto es importante, hermanos, porque el pensamiento central, la clase de hoy se basa
Dice, el juicio de las naciones, en el juicio de las naciones, la justicia de Cristo se manifestará para con aquellos en relación con su trato con la descendencia de Abraham. Así es que la clase se basa en el trato de los creyentes hacia, los creyentes y de la nación hacia el pueblo de Israel. La Biblia llama a este tiempo, como les dije, tiempo de angustia para Jacob. Pero ellos no serán los únicos que van a estar sufriendo en ese tiempo. ¿Quiénes más estarán sufriendo en ese tiempo? Todos aquellos que ¿qué? Los que se quedaron, que no quisieron aceptar a Cristo. Pero sufrirán ¿por qué? Por los juicios. Los juicios, pero en ese tiempo de angustia se levantará un hombre que dirá, los que son míos o los que están a favor de mí tienen que aceptar una marca. Y el que no lo acepte será perseguido y será muerto. Amén. Bueno, dice la palabra entonces, como el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Señor Jesús, dice la palabra, que Él compara los juicios de Dios como la mujer encinta. Amén. Dice que así como la mujer encinta, cuando la mujer está a punto de dar a luz, empiezan los dolores de parto. Pero al principio los dolores de parto tienen mucho tiempo entre el uno y el otro. Pero a medida que se va acercando el momento del alumbramiento, entonces estos dolores se vuelven más fuertes, más intensos y también más cerca. Llegan a estar hasta 1 minuto de diferencia, 2 minutos, y es cuando está a punto de nacer. Y cuando eso pase, ¿cuál será la culminación? ¿Qué es lo que esperamos entonces con estos dolores de parto, como dice el Señor? ¿Cuál será la culminación? ¿Qué es lo que vamos a ver en el momento del alumbramiento? ¿Perdón? La segunda venida de Cristo. Entonces, por eso es que dice la palabra que para cuando venga el Señor, ya al final de todos los juicios van a estar cayendo sobre la tierra. Pero dice la palabra, como les había dicho, hermanos, Dios es un Dios justo. Dice la palabra que van a ver, el Evangelio va a ser predicado en todas las naciones. Así es que durante ese tiempo, dice en el mismo Mateo 24, que es lo que habíamos leído antes de la lectura de hoy, dice que este evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. El evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y dice el libro de Apocalipsis que habría un ángel que va a ser mandado también para predicar el evangelio de la paz por todas las naciones. Así es que las personas que van a estar aquí en la tierra antes de este momento del juicio de las naciones van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio para salvación. Amén. Cuando Cristo venga en su gloria, ello hace referencia a la segunda venida del Hijo del Hombre, 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, como ya lo habíamos comentado. Y Él viene, dice la palabra, que como un rey. Cuando habíamos estudiado también la estatua de Nabucodonosor, sabemos que habla sobre diferentes reinos, amén, reinos mundiales. Y cada uno de estos reyes, cuando venían a conquistar, venían con su ejército, ¿verdad? A tomar posesión de la tierra, a tomar posesión, a derrocar el gobierno que estaba. Pero Jesús viene a establecer su reino. A establecer su reino. ¿Y a quién le va a quitar Jesús el reino? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Así que dice la palabra, si recuerdan, yo creo que la última clase que di fue la del Armagedón. Y dice la palabra que Satanás había reunido a todos los pueblos de la tierra para luchar contra el pueblo de Israel. Estaban todos juntos en un lugar, en la tierra de Israel, en ese monte que se llama Megiddo. Estaban todos reunidos ahí. Y ahí fue cuando viene el Señor con sus santos ángeles, y antes de que estas naciones destruyan al pueblo de Israel, el Señor los destruye a todos ellos. Así es que más o menos ahí es donde estamos ubicados.
dice que este mismo Jesús que fue llevado al cielo es el que vendrá otra vez, como le dijo a los discípulos que habían visto irlo al cielo, lo habían visto irse al cielo. Así que también entendemos que Jesús vendrá cuando Él venga de nuevo con el mismo cuerpo con el que Él fue resucitado, dice la palabra, con el mismo cuerpo con el que Él fue glorificado, también volverá a la tierra. La autoridad con que Cristo juzgará estriba en parte en su omnisciencia. Así que, ¿será Dios justo en su manera de juzgar cuando Él venga a la tierra? ¿Ah? Cuando venga de rey a reinar, ¿por qué va a venir a reinar? Él viene a reinar a la tierra. Ajá. ¿Se cree que va a haber un juicio? No, ¿cree? ¿Será Él justo? ¿Justo? Dice la palabra que cuando el Señor venga, como les había mencionado, en la batalla de Armagedón van a morir muchísimas gente. Ustedes recuerdan cómo decía que la sangre de los que estaban ahí iba a ser tanta que iba a subir hasta la cabeza de los caballos, de la matazón que va a haber ahí, y que decía que a los pájaros que se reunieran para que comieran carne de reyes. Van a haber muchísimas personas que van a morir, no solamente con los juicios anteriores que ya habían pasado, pero también en este momento van a haber muchas personas que van a morir en esa guerra, pero no todos van a morir. Por eso es que dice acá que el Señor va a hacer juicio con los que queden vivos, con los que queden vivos. Dice que Él no necesita que nadie le dé testimonio del hombre, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Así que Dios es justo en su juicio, porque Él escudriña el corazón del hombre. Amén. ¿Alguien que me lea el versículo 32, por favor? Está en su Biblia, no está en el libro. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabos. Amén. Así es que cuando el Señor venga, antes de que Él implante su reino sobre la tierra, Él tiene que separar los que van a entrar a ese reino y los que no van a entrar a ese reino. Como les había comentado antes, muchas personas, el mundo entero va a ser evangelizado. Van a ver lo que le llaman, lo que dice el Apocalipsis, los 2 testigos que van a predicar. Ellos van a estar predicando, dice la palabra, que por 3 años y medio. Los segundos 3 años y medio, que son los de la gran tribulación, ellos van a estar predicando en todo el mundo. Dice la palabra también que va a haber el ángel que va a salir predicando el evangelio por todo el mundo. Y en ese tiempo se van a convertir muchísimas personas. Dice la palabra en los primeros sellos, en el sello número 5, dice que apareció en el cielo, bueno, había en el cielo una multitud de almas que habían sido muertas por el evangelio de Jesucristo. Y después de eso, también en el capítulo 7, habla sobre, antes de que suenen las trompetas, el Señor va a sellar a 144,000 hombres del pueblo de Israel, que estos también van a evangelizar. Así que van a haber muchos evangelistas predicando el evangelio. Van a estar predicando el evangelio. Y después de eso dice que apareció una gran multitud en el cielo, de toda tribu, de toda raza, de toda lengua. Y Juan le preguntó uno de los ancianos a Juan, ¿estos quiénes son y de dónde han venido? ¿Y qué le contestó? Porque Juan no supo quiénes eran. Le dijo, tú lo sabes. ¿Y qué le contestó el anciano? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Así es que sí, van a haber muchas personas que van a morir, pero habrán otras que el Señor los va a guardar, que son los que van a entrar al reino de Jesucristo. Y así como esos espíritus inmundos que salieron de la boca de Anticristo y de estos hombres malos, que engañaban a las naciones en ese tiempo y los reunieron para ellos pelear contra Jesús,
Así el Señor también tiene el mismo poder para reunir a todas las naciones. Y es lo que va a pasar en ese momento final, antes de entrar al milenio. El Señor va a reunir a todas las naciones. Y de aquí aprendemos que el hombre tiene la libertad para elegir a quién va a servir. Pero no tiene la libertad para decir, yo no quiero estar ahí en ese juicio. El hombre no puede decir, no, yo no voy a ir, yo no quiero estar ahí, no me interesa. No, el hombre tiene la libertad de escoger a quién va a servir. Tiene la libertad de escoger a Dios o de rechazarlo. Y por esto es que él va a ser condenado. Pero en ese día todos van a tener que estar ahí enfrente del juez, que es Jesucristo. Amén. El versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Amén. Así es que sabemos que Dios desde el principio siempre ha hecho diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Y Él siempre le ha dado opción a las personas y le ha dicho, si tú me sirves, si tú haces lo correcto, vas a recibir bendición. Pero si no, tú vas a recibir el castigo por tus actos. Una de las cosas que mucha gente a veces se quejan, y más la gente que no conocen al Señor, es que ven tanta maldad en el mundo y ellos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que todas estas cosas pasen en el mundo y Él no hace justicia? Si el Señor hiciera justicia, hermano, si el Señor hiciera justicia, para que fuera justo Dios, ¿qué tendría el Señor que hacer? En la justicia del hombre, el hombre se justifica a sí mismo, pero entonces condena a los demás. Así que en la justicia del hombre, el hombre dice, bueno, yo no soy tan malo, así que se supone que yo sí voy a estar bien, y a quien el Señor va a castigar es a quien, bajo mi criterio, ese sí está mal. Pero si como Dios es un Dios justo, y nosotros delante de Dios ninguno podemos justificarnos, por eso dice la palabra, hemos sido justificados a través de la fe. El Señor abrió ese camino, esa puerta para ser salvos. Pero de lo contrario, cada uno de nosotros tuviera que recibir el mismo castigo que el resto del mundo. Amén. Así es que, ¿por qué Dios no ha hecho justicia todavía? ¿Por qué? Porque si el Señor hiciera justicia como el hombre quiere, el Señor hubiera tenido que limpiar el mundo completo de toda la humanidad. Esa es la realidad. Pero Él hizo justicia con su pueblo. Él hizo justicia con su pueblo. Él va a hacer justicia. Porque el pueblo siempre lo buscaba en el momento en que lo necesitaba, y cuando lo levantaba, que le volvía a darle la oportunidad para que caminaran en el camino de Él, volvían y caían. Y entonces Él los dejaba como te digo, los dejaba como castigo para que aprendieran que si yo te voy a buscar a ti solamente en un apuro, y después que yo salgo del apuro no te voy a buscar en la buena, tú no eres mi Dios, entonces solamente tú eres mi Dios para las cosas malas. Y lo que el Dios Señor nos muestra, castigó bastante a su pueblo por ser, ¿cómo podremos decir? No entendido, no sé. Pareciera como castigo. Pero el Señor le daba la espalda a Israel y le quitaba su protección. Amén. Así que cuando Él le daba la espalda y le quitaba su protección, el pueblo estaba a la merced de los enemigos, pero los enemigos siempre querían hacerle daño. Ustedes saben que Satanás siempre ha querido destruir todo lo que representa a Dios. Satanás siempre ha querido destruir al ser humano. Ese es su plan. El plan de Satanás es matar, robar y destruir. Ese es su plan, al ser humano. Así es que el Señor quita su cerco, como hizo en Job, tuvo otra razón para hacerlo. Pero dice la palabra, escoge el bien para que vivas. Dice, tú haces lo correcto, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, yo voy a prosperar lo que tú hagas. Todos tus caminos van a ser prosperados. Ahora tú me das la espalda, entonces tú vas a recibir, tú quieres hacer las cosas tú solo, tú vas a recibir el fruto de lo que tú estás cosechando. Tú siembras y cosechas lo que siembras. Y eso es lo que pasaba. Pero el juicio de Dios, Dios le va a dar a cada uno según sus obras.
Y ese momento todavía no ha llegado. Pero va a llegar, hermanos, como todo tiene su día. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, para nosotros, 6.000 años que lleva la tierra desde el ser humano, es mucho tiempo para nosotros que estamos acá. Pero para el Señor, 1.000 años es como un día. Y un día como 1.000 años. Así es que para el Señor, Él tiene la paciencia de esperar con el propósito de que el ser humano pueda alcanzar la salvación. Pero como les dije, todo eso va a llegar a su fin. Así es que aquí en este versículo que la hermana leyó, el Señor compara, como siempre, el Señor siempre anda haciendo comparaciones con animalitos. Y Él se compara como un pastor, el pastor de las ovejas. Dice la palabra que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Las que son ovejas conocen a la voz del pastor. Y el pastor también conoce a sus ovejas. Por eso dice que en ese momento el Señor viene, el Señor ha llegado. Dice que se va a sentar primero en su trono como rey. En el libro de Apocalipsis dice, vamos a ver si lo tengo aquí para que ustedes me lo puedan leer. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. El que lo lea, el que lo encuentre primero, que lo lea. 11:15. Ajá. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Así es que los reinos del Señor se los fueron arrebatados al príncipe de este mundo y ahora le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a reinar. Y Él va a tomar su trono de gloria, se va a sentar en su trono de gloria para empezar a gobernar. Y al Él tomar su trono de gloria va a hacer justicia con todos los que queden vivos aquí en la tierra. Y es ahí donde Él va a separar las ovejas de los cabritos. Dice, con el uso de estas figuras, el Señor revela la diferencia entre el carácter de los justos y el carácter de los injustos. Porque sabemos que los que son de Dios no se comportan como aquellos que no son de Dios. Los que son de Dios revelan el fruto del Espíritu. Amén. Los que son de Satanás, el fruto, las obras más bien, de la carne. Amén. Así que en esto podemos ver la conducta de estos dos. Alguien que me lea Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Está hablando de la bestia. Dice que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así es que, como les había dicho, en ese tiempo habrá muchas personas que serán salvos. Estos son las ovejas del Señor, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. Dice, ahora los unos y los otros conviven en el mundo, es decir, las ovejas y los cabritos. Pero en el juicio de las naciones, el Señor va a separar y a darle a cada uno el pago correspondiente a su identidad, a su actitud y a su conducta. El Señor va a hacer justicia en dado su momento. Amén. Y esto es algo que a nosotros nos debe servir de motivación y de esperanza. Porque el Señor nos ha dado a conocer que llegará el momento, aunque a lo mejor nosotros ni estemos en ese tiempo, a lo mejor no estemos vivos en ese tiempo, pero llegará el momento en que todos vamos a tener que darle cuenta al Señor. Todos vamos a estar, nadie puede escapar del juicio de Dios. Ya sea los que vayan a estar vivos en ese momento, o dice la palabra que en algún momento tendremos que estar frente al Señor para juicio. Así es que gracias al Señor que Él es el que nos libra de la ira venidera. Muchas personas dicen, cuando uno evangeliza, uno predica salvación. Y la pregunta de ellos es, ¿salvarme de qué?
¿de qué es que yo voy a ser salvo? Porque cuando yo me muera, pues ahí se terminó todo. Ahí acaba la vida, pues ahí ya la gente se duerme y ya es como los animales. Ya no hay nada después de la muerte. Esa es una manera muy conveniente de ver la vida. Pero la Biblia aquí nos revela la realidad. Nos revela la realidad de lo que ha de venir sobre este mundo. Dice la palabra, cuando el Señor estaba hablando sobre estas cosas que han de venir, el que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Amén. El versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo. Así es que vemos, el Señor pone a su derecha los que son de Él. A las ovejas los pone a su derecha. Y los invita a venir. El Señor es como alguien que ya tiene relación con Él. Ya lo conoce. Vengan, acérquense y hereden el reino que ha sido preparado desde la fundación del mundo. Como lo pueden ver, Él está hablando de una heredad. ¿Qué tiene que hacer uno para heredar algo? Tiene uno que trabajar. Si un padre le hereda a su hijo una casa, ¿tiene el hijo que trabajar para ganarse esa casa? No. ¿No? Como el apellido lo mantiene. Bueno, Yo creo que debe trabajar. debe trabajar. Debe ganárselo. Reconocido nada más. Cuando una persona tiene alguna propiedad o algo de valor, se lo puede, ¿sabe? La persona sabe que no va a vivir para siempre, ¿verdad? Entonces la persona dice, bueno, cuando ya yo deje de existir, ¿a quién yo le voy a dar lo que tengo? ¿Verdad? ¿A quién yo le voy a repartir mis bienes? Entonces la gente hace un testamento, ¿verdad? Y en ese testamento dice a quién le van a dejar lo que tienen. La persona a la que considera que desea, o que lo merece, o que desea premiarlo, se lo da. Pero no es que esa persona tenga que trabajar como cuando vamos al trabajo, que es lo que se llama una deuda. Usted trabaja 5 horas, usted trabaja 8 horas, el jefe suyo, el dueño de la empresa, le debe por esas 8 horas que usted trabajó. Así que usted se ganó el salario que usted va a recibir esa semana porque usted trabajó. Así que hubo un contrato, un acuerdo. Yo le ofrezco mi servicio y usted me recompensa o me paga monetariamente. Pero eso es una deuda. Entonces usted entra en una deuda conmigo porque yo hice un trabajo y usted ahora me debe, me tiene que pagar. Pero en la herencia, pues no es así, ¿verdad que no? La razón por la cual le menciono esto es porque el versículo 35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Así es que el Señor lo manda, le dice: vengan, hereden el reino. Pero no es porque ellos hayan, no es una heredad. No es como que, bueno, yo me gané la salvación porque yo hice todas estas obras, porque la Biblia dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Así es que ellos heredaron el reino, porque dice la palabra, ellos obraron, dice la palabra que la fe sin obras es fe muerta. Así es que como ovejas del Señor, ellos se comportaron como ovejas, compasivas, misericordiosas hacia el necesitado. En este caso, lo enseña el libro, que es hacia el pueblo de Israel, que dice la palabra que van a estar pasando un momento bien difícil, tiempo de angustia, de gran angustia, tiempo de gran tribulación, lo llamó el Señor Jesús. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Esas son cosas que cada uno de nosotros, el Señor espera
que nosotros obremos con misericordia hacia los demás. Y el Señor le dicen todos los justos, les responderán, entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo fue que te vimos hambriento? ¿Cuándo fue que te vimos sediento y te dimos de beber? Y el rey les responderá, de cierto os digo, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños. El Señor, una persona que no conoce al Señor no puede ver al Señor reflejado en su hermano. No puede ver al Señor reflejado en otra persona, porque esas personas están completamente cegadas y lejos del Señor. Así que cada uno de nosotros tenemos el deber de predicar y enseñar a las otras personas acerca de la salvación, para que ellos puedan también entrar en este grupo de ovejas. Dice el libro, sabemos que la salvación es por gracia, pero los salvados Dios les recompensará conforme a sus obras. Dice la Biblia que cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho aquí en la tierra. Y es lo que el Señor le estará dando, la recompensa por sus obras. Por mostrar el fruto de su justicia para con el Señor, Cristo le abre la puerta del reino y los invita a entrar para heredarlo. Dice que por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron a él mismo. Perdón, hermanos. De aquí sabemos que durante la gran tribulación, los judíos volverán a pasar situaciones muy difíciles por la persecución de parte del anticristo. Cuando el hijo de perdición entre en el templo de Jerusalén, como dice la palabra, que ponga la abominación desoladora en el templo y se reclame para sí los sacrificios de Dios, él va a exigir adoración. Dice que habrá comenzado la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces los habitantes de Judea tendrán que huir. Por tanto, los justos de todas las naciones que están en las distintas persecuciones de los judíos, que hayan sido misericordiosos con ellos, heredarán el reino preparado para los justos. Pero como les había dicho antes, debemos entender que una verdadera conversión al Señor da frutos. Es decir, cuando hay una verdadera conversión, se ve en los frutos que la persona da, lo que las personas hacen, las cosas que la persona hace. Por tanto, la entrega del reino a los gentiles aquí no es por mero obrar, sino por el obrar con fruto de la fe que hayan tenido en Jesús. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Yo creo que está yendo un poquito muy rápido. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo estaba pensando que según en este momento, bueno, habla de una metáfora, ¿verdad?, de cabritos y ovejas, Jesucristo. Pues lo que quería preguntar es, él se refiere, y cuando diste, tuve hambre y me diste de beber, se refiere al tiempo de la gran tribulación, cuando el pueblo de Israel va a ser esparcido, o podríamos espiritualizarlo y decir que eso está pasando hoy, que es lo que tenemos que hacer, porque ahí, acordémonos que ahí tienen frente a sus discípulos, porque sus discípulos le acaban de preguntar qué señales van a ver en el día del fin. Entonces Jesús está hablando con sus discípulos. Esa palabra, me diste enfermo, se refiere al pueblo gentil, a los judíos. ¿A quién era esa palabra? Hay varias interpretaciones, El libro nos enseña que es a el pueblo gentil hacia los judíos. Pero está hablándole a los judíos. Está hablándole a los judíos. Entonces, otra interpretación es que es prácticamente el acto que hace cada cristiano hacia su hermano. Es el acto que nosotros hacemos hacia nuestro hermano. Nosotros vemos a Cristo reflejado en nuestro hermano. También, como dice él, como él mismo dijo, mis hermanos y mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre.
Así que cuando nosotros actuamos en misericordia hacia nuestros hermanos, estamos haciéndolo al Señor. Pero el libro se va hacia la interpretación de que es hacia el pueblo judío, que en este tiempo de la gran tribulación va a estar pasando por mucha tribulación. Por eso al principio quise comentar que a raíz de que el Antiguo Testamento habla sobre este tiempo como tiempo de angustia para Jacob, es el tiempo en el que el Señor va a estar tratando con su pueblo directamente, el pueblo de Israel. La iglesia ya no está aquí en la tierra. Muchas personas sí se van a convertir en ese tiempo y le van a brindar ayuda a los hermanos judíos que van a estar pasando por mucha necesidad, que el mismo Jesús dijo, lo que estén en Judea, porque todo va a comenzar ahí, los que estén en Judea, cuando en la abominación desoladora, cuando el anticristo rompa su pacto y él se declare Dios y quiera que todo el mundo lo adore, él se va a sentar, dice que se va a sentar en el trono, que es en el templo de Dios, que va a estar en Jerusalén, y él se va a proclamar Dios, y de ahí va a partir una gran tribulación que dice la Biblia que nunca ha habido desde que hay gente sobre la tierra. Así que lo que nosotros vimos con el holocausto no es nada comparado con lo que viene en ese tiempo, lo que va a venir en este momento, cosa que yo creo que a lo mejor queda corto de nuestra imaginación, porque es algo que nunca se ha visto. Amén. Entonces está hablando del momento en que ellos sean esparcidos, porque hoy en día ellos tienen buena posición económica, o sea, no podemos decir lo vimos desnudo, lo vimos hambriento, porque pues ellos nos llevan a nosotros. Pero podríamos, por eso digo, si lo espiritualizamos, pensamos que hoy eso podríamos estarlo viviendo hoy en día, ¿verdad? No solamente con ellos, sino con nuestros propios hermanos. Amén. Pero, pues, bueno, al menos de que sea en ese momento cuando el anticristo esté reinando en Israel, ¿verdad? Hay podríamos decir muchas ideas para pensar eso. Sí, hay muchas ideas para pensar. Lo único que podemos hacer es imaginarnos cómo estará la situación, porque ahora sí ellos están muy bien, pero nosotros no estamos viviendo ni los juicios de Dios sobre la tierra, ni todas esas calamidades que van a caer sobre la tierra, los desastres naturales. En este momento no sabemos en qué condición va a estar el mundo. Yo puedo añadir que eso sería nuestra naturaleza como cristianos. Nosotros no tenemos que esperar a que llegue ese momento para vivir de la manera que el Señor quiere que nosotros vivamos. Que suplamos la necesidad ok, ellos, como dice el hermano Hermino, quizás económica no tienen una necesidad. Ahora. No, económica no tiene una necesidad, pero tienen una necesidad espiritual, que nosotros se la podemos proveer. Ellos, delante de como estamos viendo, ellos están desnudos. Están ciegos. Espiritualmente, están ciegos. Sí. Entonces, cuando vemos cuando nace la iglesia, eso fue lo que hizo la iglesia. Tomó la naturaleza del Señor. ¿En qué? En que todo lo era en común. A mí no me importa, yo estoy aquí para suplir la necesidad de mi hermano, la necesidad de aquel que vemos con dificultades. A veces podemos ver que el Señor pone en nuestras manos cosas que no son para nosotros, sino para bendecir a otros. Por eso es que tenemos que tener un oído bien alerta a la voz del Señor, sensible, para que podamos suplir esa necesidad. Ese es el día a día de cada cristiano. ¿El de qué? El de que nadie nos tiene que decir vamos a ir a los hospitales, vamos a ir a donde el vecino que está, o vamos a ir a donde el enfermo. A veces hay que estar insistiendo, hermano, ¿nos quiere acompañar? Vamos. Eso debería nacer de nosotros ya. Así mismo es. Y recordemos que esto va a estar pasando, ya la iglesia no va a estar aquí en la tierra, estarán un grupo de personas que tocará vivir estos tiempos, este momento final. Y esas obras es lo que va a dar a notar el cambio que hubo en su corazón. Esas obras que ellos van a hacer, va a hacer como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y estas son obras que van a marcar o van a dar a notar
en dónde está su corazón y cuál elección es la que ellos han hecho, porque en ese tiempo solamente todo el mundo va a tener, no es como ahora, que ahora pueden haber personas en la iglesia que se llaman cristianos, en realidad no lo son, pero en ese tiempo la diferencia va a ser marcada completamente, no va a haber término medio, porque el decir yo soy cristiano o el actuar de esa manera, la conducta del cristiano en ese tiempo, usted está poniendo en riesgo, estarán poniendo en riesgo su vida. Es una sentencia de muerte en ese tiempo. Así que el que escoja ser cristiano en ese tiempo es porque sabe, en su corazón no hay duda de de la decisión que él ha tomado. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún otro comentario? Please. Amén. Entonces vamos a seguir. Dice el versículo, creo que estamos en el 41. Permítame leerle esto. Dice que Dios no acepta el sacrificio de los impíos, porque le es abominación. Así es que el Señor dice que en el tiempo del gran trono blanco, Él va a darle a cada uno también según sus obras. Todos serán condenados, pero va a ser de acuerdo a las cosas que ellos hicieron. Aquí en la tierra, pues yo supongo que la gente que no conocen al Señor, que obran bien, también reciben su bendición aquí en la tierra. Pero el Señor no acepta sacrificios de los impíos porque le es abominación. Debemos entender que el premio se da a los que habían creído para salvación. Así es que estos que obraron bien están recibiendo premio porque son salvos. Ellos ya son salvos. Y así como cada uno de nosotros va a recibir premio por las cosas que hayamos hecho bien, por nuestras buenas obras que hayamos hecho. No para salvación, pero el Señor nos premia porque el Señor es bueno. Debemos saber que cuando servimos de corazón a los hermanos, a Cristo servimos y de Él recibiremos la recompensa. El versículo 41 dice que entonces dirán también los de la izquierda, el Señor le dirá, apartaos de mí. A los de la derecha que son ovejas, el Señor los invita a venir, vengan, venid. Pero a los de la izquierda le dicen, apártate de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que vamos a leer hasta el 43, dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Dice, todo en el juicio de las naciones gira alrededor de la persona de Cristo. Es por creer y servir a Él que los justos son salvos. Así es que en las obras vemos el servicio a Dios. Es por creer y servir a Él que los justos son salvos, y es por rechazarlo y no servirlo que los impíos son condenados. No es el simple hecho de que ellos no hicieron esas obras, sino que en no hacerlas demuestra lo que hay en su corazón. Ellos rechazaron el evangelio, ellos rechazaron al Señor. Acuérdense que ellos fueron evangelizados en ese tiempo también. A partir del versículo 41 se revela el castigo de los malos. ¿Y cuál es el final? ¿Cuál es su castigo? El fuego eterno. Así como el premio y obtenemos la vida eterna, así como la vida es eterna, también el castigo es eterno, hermano. El fuego eterno, pero que no estuvo preparado para los seres humanos. ¿Para quién fue creado el lago de fuego? Para el diablo y sus ángeles. Pero todos aquellos que han rechazado la verdad, todos aquellos que han rechazado a Jesús, son de su padre, el diablo, dice la palabra. Todos aquellos que rechazan el evangelio, todos aquellos que rechazan al Señor, son de su padre el diablo. Dice, en el juicio primero son
separados de Cristo para siempre, apartados de mí, separados para siempre, y luego se le destina al fuego eterno. En el juicio, Cristo reprende a los malditos porque no tuvieron misericordia de él cuando atravesó dolor. Fueron indiferentes ante sus padecimientos, por tanto, no solamente se les reprocha su dureza, sino que también se le condena por ellos. Debemos aprender que una vida sin fe en Cristo no puede producir los frutos dichos de la fe. Una persona que no ha sido transformada por la palabra del Señor no puede producir buenos frutos. El árbol malo, dice la palabra, que no puede dar buenos frutos. Así es que, por tanto, estos impíos no son condenados únicamente por su crueldad, sino por no creer en el Señor para salvación. Como ministros del Evangelio debemos primero brindar a Cristo a las personas, pues si lo reciben como Salvador, su carácter y su conducta también van a ser transformadas, para el bien de ellos mismos y también para el bien de otros. El 44 dice, entonces también ellos le van a responder al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor permite a los malos hablar en su defensa. Señor, ¿cuándo fue que nosotros no hicimos esas cosas? ¿Cuándo fue que dejamos de hacer esas cosas? Ellos no pueden ver la imagen de Dios en sus semejantes. El ser humano por naturaleza es egoísta y solamente busca su propio bien. Pero el Señor, nosotros hemos aprendido que lo que nosotros hemos recibido por gracia tenemos que darlo por gracia también. La misericordia que hemos recibido de parte de Dios, Dios espera que nosotros también seamos misericordiosos. Y no es solamente algo que hay que hacer porque nos manden, sino que el amor que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros y en la nueva vida que el Señor nos ha dado, debe reflejar el amor de Dios y debe ser parte de nuestra naturaleza, de nosotros poder obrar de esa manera. Amén. Si nosotros no vemos que esos cambios están pasando, la palabra es la que nos transforma, hermano. La palabra tiene poder y nos transforma. Así que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, a través de la palabra. Sí, y es algo muy interesante porque Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Amén. Nosotros no podemos pretender decir soy cristiano, amo a Dios, cuando nos estamos olvidando de nuestro prójimo, por decir Dios me salvó, o sea, mi relación es entre Dios y yo, y pues lo del mundo haga no me importa. Eso no entra como un discípulo de Cristo. No. Y algo interesante también porque, como tú decías, el amor de Cristo tiene que reflejarse. Si nosotros no llegamos a sentir esa compasión, esa misericordia por alguien que está necesitando, quiere decir que algo mal está pasando en nosotros. No estamos, no es suficiente que digamos soy salvo, sino que el amor de Cristo es lo que nos va a llevar a tomar estas decisiones de las que está hablando aquí, ¿verdad? A darle a la persona, pero es ahí donde nosotros podemos entender que el amor, que hemos sido transformados, cambiados con el amor o con la palabra de Cristo, cuando empezamos a sentir necesidad por los demás. Mientras tanto, pues deberíamos preguntarnos en qué nivel. Como dice la Biblia, examinémonos a ver si estamos en la fe. ¿En qué soy, cabrito o oveja? Porque podemos decir soy cristiano, pero por los frutos dicen en realidad lo que somos. Así que la Biblia nos manda a examinarnos. No debemos tampoco dejar algo tan importante como eso a la desidia, sino que examinémonos si estamos en la fe. Y como dice la palabra, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, cuando no amas a tu hermano a quien has visto? Así que para el Señor eso no funciona. Decir que yo amo a Dios y mi relación es con Dios y no con los demás, eso no entra en el plan de salvación de Dios.
no va a ningún lado, no te viste. No te vista que no va. Para terminar, quiero leer esto que dice acá. Dice, el juicio de las naciones termina con la sentencia diferenciada entre los justos y los injustos. Como lo muestra el versículo 46, los últimos van a ir al castigo eterno, los primeros a la vida eterna. De aquí podemos entender mejor el valor de la gran salvación que Cristo nos ha dado. Equivale a ser guardados del juicio, de condenación y del infierno fatal. Si alguno todavía se pregunta, ¿salvos de qué? ¿De qué yo tengo que ser salvos, hermano? La salvación es tan grande, dice la palabra. No podemos descuidar una salvación tan grande. El Señor nos libra de la condenación eterna, del juicio eterno. Es una salvación tan grande respecto a lo cual se nos manda a que nos ocupemos con temor y temblor. A la vez, la palabra aquí nos da a entender que ahora debemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance con tal de brindar a los pecadores la oportunidad de ser salvos del fuego eterno. Esa debería ser nuestra motivación y nuestra pasión para hablarle a otros que no conocen del Señor, porque sabemos qué es lo que viene para este mundo y cuál es el final que el Señor ya tiene escrito para este mundo. Y lo que podemos hacer, algo tan importante, es poder predicar a las personas, advertirle de lo que viene para que ellos también puedan escapar. Amén. Y solamente hay un solo camino para poder escapar, que es Cristo Jesús. Amén. Pues hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Amén.